Mi nombre es María Camila Aguirre Lozano, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad del Rosario de Jurisprudencia y el día de hoy estoy en representación de la Clínica contra la Violencia Intrafamiliar y de Género de la Universidad del Rosario y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es las mujeres en la política y 5 preguntitas para hacerlo lo más dinámico y divertido posible. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿qué te motivó a ti para participar en la política? Bueno, me motivó que tenía una agenda ambiental en la localidad de Teusaquillo. Yo inicié siendo edilesa de esta localidad y veníamos haciendo una defensa de las fuentes hídricas, de los árboles, y algún día dije, si estoy en una JAL, si soy edilesa, voy a poder incidir más, porque a veces uno siente que no le escuchan suficientemente. Entonces, eso me animó. También, digamos, había estado en procesos de pedagogía política sobre temas electorales y demás, y digamos, con mucha conciencia de la importancia de que a esos espacios políticos llegaran otras representaciones de la sociedad que tradicionalmente han sido marginadas de las decisiones públicas, como las mujeres, los jóvenes, los afro, digamos, tantas expresiones del país que no llegan a esa decisión. Digamos que si había algo de conciencia en mí en ese sentido, sabía que no era un camino fácil, pero sabía que era más difícil si nunca lo intentábamos. Así que me animé por eso. Ay, qué interesante. Bueno, la segunda pregunta es ¿cuál ha sido tu trayectoria en la política y como servidora pública? Pues he sido básicamente servidora pública toda mi vida laboral. Alguna vez tuve un trabajo no relacionado con eso, pero en general he sido servidora pública y profesora universitaria. También ha sido como parte importante de mi desempeño laboral. He trabajado en un montón de entidades del distrito y he tenido pues he tenido varias veces cargos públicos de elección popular como edilesa, como te decía ahora, y como concejala de Bogotá. Y he estado muy metida en los temas ambientales, de movilidad sostenible y de género. Han sido como los 3 ejes en los que siempre he trabajado bastante y participado. Y pues digamos que quisiera algún día que me pudieran meter en una categoría que es de ser bogotanóloga. Así que por eso sigo estudiando de Bogotá, Claro, recorriendo las calles. En esto es muy importante uno no quedarse en el escritorio, sino ir al territorio, el trabajo porque de puede ser campo. el mismo tema, pero son dos realidades distintas las que ves desde un escritorio a las que ves con la gente en acción. Entonces, así en resumen ha sido la trayectoria. Bueno, y hablando ya un poco más en temas de género, quería preguntarte que si alguna vez te has considerado, por el hecho de ser mujer, has tenido algunos inconvenientes para acceder a la política, para ejercer actividades en la política. ¿Consideras que ha sido alguna dificultad el hecho de ser mujer? En medio de tantas limitaciones que tiene nuestra sociedad, de que hay una discriminación efectiva en torno a las mujeres y a muchas poblaciones, digamos, he sido afortunada, pero pues digamos lo que le pasa a las mujeres que hemos podido, digamos, estudiar porque nuestra familia nos apoyaron para eso y demás, que hemos tenido unas ciertas ventajas. A pesar de tener esas ciertas ventajas que da la vida y que uno tiene que reconocer que son condiciones que lo ponen en una mejor posición que la mayoría de las mujeres, a pesar de esas ciertas ventajas, claro, uno sí siente un trato distinto cuando es mujer. Por ejemplo, en la política, en los espacios como el Consejo, pero tú también lo puedes ver en el Congreso y también se ve en las JAL y en otras corporaciones, sí hay, digamos, un tratamiento para las mujeres que es distinto para los hombres. Son espacios además a veces muy aguerridos, muy beligerantes. Si las mujeres, digamos, tenemos una manera de expresar menos agresiva, menos fuerte, pues nos ignoran, no nos paran bolas, no nos dan la palabra, te hacen comentarios. Hace poquito tuve un foro con Ujú. gente que aprecio mucho y uno de ellos nos hizo el siguiente comentario, 2 puntos. Celebro mucho que aquí haya tantas mujeres que adornen con su belleza este evento,
y los hombres ponemos la materia gris en los análisis que estamos haciendo. O sea, más o menos nos dijo lindas pero brutas y los hombres somos los inteligentes. Era una persona, digamos, de buena posición, me refiero con buena posición a una persona que se ha podido educar y demás. Digamos, y esos son temas, digamos, recurrentes, completamente normales en muchos diálogos y conversaciones. Por supuesto, en ese momento al momento pues reaccioné de manera amable, pues tratando de hacer caer en cuenta. Por ejemplo, en mi experiencia, lo que me he dado cuenta es que cosas que antes a uno le parecían más normales, hoy es más consciente que no las puede dejar pasar. No las puede dejar pasar. Como cuando antes hacían chistes sexistas o clasistas o contra los gays o contra, digamos, qué sé yo, contra los afro y demás, pues uno a veces hasta se reía y celebraba esos chistes. Hoy se da cuenta, por fortuna uno evoluciona y puede mejorar. Hoy uno se da cuenta que no, que eso no se puede celebrar porque es una manera de validar como ese tipo de expresiones que desprecian a ciertas poblaciones, entre ellas a las mujeres. Si es un ambiente más hostil, digamos, más fuerte para las mujeres, estos comentarios de que somos las lindas y los hombres son los de las ideas son muy Los comunes, inteligentes. cada vez se van desbaratando más. ¿Sí? Sí, señor. Digamos, antes era como mucho más común. A mí me pasó, por ejemplo, muchas veces en el trabajo, yo salía a hacer trabajo de campo, a veces en proyectos rurales o aquí mismo en la ciudad, y me iba con mi asistente, que era un hombre. Yo he tenido varios, pues he tenido asistentes hombres y mujeres, pero digamos que hubo una época que casualmente tuve como 2 o 3 asistentes hombres, y llegábamos a los sitios y a él le decían doctor y a mí me trataban, digamos, con indiferencia. O te hacían a Y un pues, lado. digamos, esos patrones todavía están muy, muy, muy marcados. Cada vez más hemos, como sociedad, hemos ido desbaratando un poco eso, pero aún vemos en las redes sociales, invitan a foros. Hace poquito había un foro creo que era un tema del aborto, y eran una mujer y 3 hombres como invitados. Hay muchos foros en los temas de movilidad, por ejemplo, donde no invitan mujeres. Hubo alguna organización de estudiantes de los Andes y hizo un foro de movilidad hace poquito y ni una mujer. Y ya la gente lo que les escribía es, oiga, es que no hay ninguna mujer en este país que sepa de movilidad, y comenzaron a poner nombres y nombres y nombres. A mí me taguearon ahí, por eso me enteré. Entonces, digamos, eso va cambiando, pero es una tarea difícil, sin hablar de que muchas mujeres que tienen hijos y que tienen hogares donde esos roles no se han repartido, sino que recae sobre la mujer, pues no pueden hacer política, porque es que la política tú la tienes que hacer a las 6 de la noche, el sábado, el domingo, y pues muchas mujeres, digamos, tienen sobre sus hombros la carga de las tareas del hogar y pues simplemente no pueden y se vuelve una barrera que no se puede romper. Y el acceso es mucho más complicado en ese sentido. Así es. También a la hora de hablar de estos temas, quisiera preguntarte, ¿qué recomendaciones podrías darle a las mujeres que desean participar en la política y evitar estos inconvenientes en la hora del ejercicio? Porque esto es un ejercicio que se construye diariamente. Como, ¿qué consejos y qué recomendaciones le darías a las mujeres para participar en la política, para empaparse más de este tema? Pues en primer lugar, por ejemplo, cuando se trata de temas electorales, yo creo que hay que exigir cada vez más a los partidos políticos que inviertan en promover a las mujeres. A los partidos les llega plata por eso. Digamos, hay proyectos del Estado donde les financian a los partidos una parte para promover la llegada de jóvenes, de mujeres, etcétera, y a veces terminan haciendo actividades, no sé, decorativas, enviando unas flores y demás, una serenata, pero no, lo que hay que pedir es que nos den instrumentos concretos, que a la hora de las elecciones haya fondos de dinero para respaldar las candidaturas de mujeres. No es que para hacer política uno tenga que pues tener un montón de plata. Yo he hecho política con las uñas y ahí he estado, pero sí me ha tocado, por ejemplo, invertirlo de mi sueldo para poder hacer campaña.
pero muchas mujeres no tienen esa posibilidad. La única es que los partidos se comprometan de verdad a respaldar a las mujeres, no a meterlas en las listas para cumplir las cuotas y que sean un relleno. Eso no nos sirve para nada. Nos sirve que realmente haya un respaldo efectivo. Y el resto, ya en los otros espacios, pues nada, aprovechar los espacios de formación que existen, hacer buenas alianzas, irse con gente que hace política transparente. No vale la pena llegar a la política empeñado, debiéndole 1000 favores a todo el mundo, teniendo luego que votar como le digan los demás. Eso no vale la pena. Entonces hay que blindar ese camino de la política para que las mujeres no lleguen entrampadas como han llegado los políticos tradicionales, porque nuestra tarea sí es hacerlo distinto. Bueno, y como última pregunta y regresando a lo que nos comentabas, quisiera preguntarte que si consideras que la ley de participación de cuotas se cumple efectivamente en el país y si estás de acuerdo con ella y su existencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas medidas. Yo creo que se cumple en los gobiernos, digamos, nacional, distrital. El distrito tiene, digamos, cumple esos temas. Si uno ve en la nación, también se cumple, pero yo creo que más abajo, en los otros niveles directivos, todavía estamos lejos. Yo estoy viendo una serie que se llama Borgen, que es una serie danesa de cómo es la política en ese país. Es muy interesante, entre otras porque pues es como la historia un poco de la primera ministra, que además, aunque no es una feminista de bandera en alto, es una mujer que sí tiene la agenda, digamos, de impulsar a las mujeres. Y en esa serie estaban hablando de un proyecto que ella iba a presentar para exigirle a las empresas privadas en Dinamarca. Esto es una ficción, pero digamos revela mucho de cómo se maneja esto, para que las empresas privadas en Dinamarca en sus directorios contrataran al menos el 45% de mujeres. O sea, esto era ya meterse con la empresa privada. O sea, para contarles que incluso ya hay propuestas que van en ese sentido, no es solo en lo público, sino que es también pedir que en lo privado haya espacios para las mujeres en cargos decisivos. Y ahí mismo en la serie decían que solo el 6% de los directorios de las empresas estaban conformados por mujeres. El 6%, y estamos hablando de Dinamarca. Es decir, donde las mujeres, a diferencia de nuestras mujeres colombianas, allá sí pueden estudiar, allá pueden decidir qué carrera hacen y pueden hacer maestría y pueden hacer doctorados y el mismo Estado financia o garantiza esos niveles de educación. O sea, donde la diferencia en formación no debe ser muy grande entre hombres y mujeres y sin embargo en los cargos importantes solo llegan mujeres, cargos en la empresa privada. Entonces, esto nos muestra que el techo, perdón, que la meta todavía está lejana, que incluso los países, que Dinamarca es un país rico, que no tiene déficit, que Dinamarca, incluso países como los nórdicos aún tienen metas muy grandes por cumplir, entonces las nuestras son mucho más grandes, pero pues hay que lo malo es que esta pandemia nos está echando atrás incluso en las brechas que teníamos. Sí. En materia laboral, digamos, había una diferencia de 6 a 8 puntos porcentuales entre el desempleo de los hombres y el desempleo de las mujeres. Había más desempleo en las mujeres, pero esto se está aumentando, casi duplicando, por el tema de la pandemia. Entonces, tenemos que tomar medidas en los gobiernos y en las corporaciones como el Consejo a la que pertenezco, tenemos que tomar medidas para que esas brechas al menos no se sigan aumentando de la manera como lo está haciendo, porque las que más están pagando el costo de la emergencia de la pandemia son las mujeres y los jóvenes. Sí, señora Mafe, muchísimas gracias por esta mini cápsula de entrevistas. Desde la Clínica de Violencia Intrafamiliar y de Género estamos muy agradecidas con tu participación el día de hoy y esperamos que esta charla haya sido de tu agrado y la podrás ver en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y bueno, sigan adelante con estos temas, no saben lo importante que es que desde distintas instancias se aporte a disminuir las violencias contra las mujeres,
a disminuir las brechas que nos diferencian, y todo el trabajo que hagamos desde el sector privado y el público será bastante importante para trabajar en la igualdad. La igualdad es imparable. Muchas gracias, Mafe.